Mucho de qué hablar, pero muy poco tiempo para hacerlo. A veces me quedo muy corto en lo que deseo trasladar. Sin embargo, el Señor sabe y habrá de inquietarte tu corazón. Lo importante no es tanto el conocimiento, aunque es bueno. Más importante es el estilo de vida para alcanzar aquello a lo que Dios nos alcanzó. Porque puede uno conocer, pero ser descalificado. Pero si yo vivo de acuerdo como Dios quiere, aunque no conozca mucho. El examen de Pedro fue: Pedro, ¿cuánto sabes? No. Pedro, ¿me amas más que todos los que están acá? Y fue una preguntona cardíaca, ¿verdad? Entonces, básicamente, estamos a la expectativa de un escenario. Ya estamos caminando en ese escenario. Vamos a ver, ojalá que no vaya a cambiar ahí la presentación. Vamos a ver, no me quiere funcionar aquí, ¿cómo está esto? Pero bueno, no puedo aquí usarlo. Pero de todas maneras no hay problema, quería apuntar. Básicamente, la historia de la humanidad tiene pocos años. Eh, es decir, tenemos una tierra que tiene millones de años. Pero la historia de la humanidad es de pocos años. Es decir, que pocos milenios han pasado en cuanto a la creación. Sin embargo, han habido muchas creaciones. Dios es Padre no solo de los hombres. En la Biblia dice que es Padre eterno. Entonces, si tiene una eternidad, tiene cantidad de creaciones. Nosotros somos la pequeña creación, pero una creación hecha al modelo y semejanza de Él. Es decir, que hay cantidad de creaciones muy diferentes a lo que nosotros somos. Y la Biblia dice que se va a salir a predicar a los lugares del universo la multiforme sabiduría de Dios. Eso es de toda la creación espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Eso no son las moscas, las arañas que están esperando. Está hablando de la creación. Y Dios tiene creaciones de creaciones. Básicamente nosotros cuando le veamos a Él, vamos a ver bien hermosos, porque Él es el sello de la perfección y seremos semejantes a Él. Es decir, de que seremos transformados. Fíjese, de alguna manera habrá una edad estándar a donde nos van a llevar. Un cuerpo nuevo, formado por Él, que ya no muere. Una eternidad que va a vivir dentro de ese cuerpo. Y pues con planes muy lindos, porque la Biblia dice, ahora vemos las cosas como un espejo borradizo, pero viene el día en que sabremos cómo fuimos conocidos y sabremos qué somos. Entonces como que te van a reconectar con la historia de tu pasado eterno. Y no eterno, no, que el punto desde cuando te crearon a nivel de espíritu. Es decir que nosotros somos espíritus. Dios es el Padre de todos los espíritus. Venimos a la tierra y tomamos cuerpo. Y luego viene Dios a buscar lo que se había perdido. En algún lugar nos perdimos. Sin embargo, gracias a Dios que nos vino a rescatar. Para meternos en el plan eterno y divino. La verdad que eso es impactante cuando uno se pone a tratar de ver las creaciones, de meterse, se queda uno ahí patinando. Ya, y mira, es como tratar de ver en un mar, porque básicamente Él es creador, pero creador increíble. Es decir, científicamente, Hobby se llama uno de los telescopios más grandes que hay, aunque están construyendo otro nuevo. Y él ha llegado miles de millones de luz y han encontrado en espacios oscuros que hay más creaciones, más planetas, que no se, a saber, miles de años luz. Quiere decir que si nosotros tratamos de llegar ahí, a la vuelta de la esquina nos morimos y no llegamos, porque son miles de años luz, es decir, lo que corre la velocidad.
Pero sin embargo, ya en la eternidad llegará el tiempo en que andaremos donde Él anda, si es que somos celestiales, porque van a haber celestiales y van a haber terrenales, pero ahí mejor no lo asusto. Quiere celeste que le cueste, es decir, conságrese y va a ver las cosas celestiales. Entonces, eh, vamos a tratar de hablar un poco, pero, por ejemplo, tenemos el Cordero que fue profetizado de tiempos antiguos cuando Abraham sacrifica a su hijo. Básicamente era el Padre escribiendo a través de vidas humanas. Y por primera vez se dice Jehová Jireh cuando aparece el Cordero. Y la Biblia dice que el que tiene a Cristo, con él tiene todas las cosas. Es decir, que Cristo es el Cordero de Dios, que fue inmolado antes de la fundación del mundo, fue preparado antes para eso y vino a rescatarnos. Ahora, voy a tratar de no hablarle, de ponerle gráficas de escatología para no asustarlo, o quizás alegrarlo, ¿verdad? Porque cuando uno ve esas cosas se alegra o se aflige, ¿verdad? Depende cómo esté. Si tú andas viviendo de una manera espectacular, te va bien. Nosotros decimos calidad, pero tengo que hablar, ya empecé a hablar un poquito de argentino. Muy bien, tratemos de entender. Entonces viene la edificación del tercer templo y eso se anuncia ya. Cuando eso se dé, quiere decir que ya llegó el anticristo y ya debe estar por ahí. Es decir, que se está anunciando ya el tercer templo y eso es una pelea del espacio donde está la mezquita y de alguna manera algo tiene que suceder para que se establezca el tercer templo. Cristo dijo, vendrá otro en su nombre y a él le abrirán la puerta. Estaba hablando del anticristo. Es decir, de que ese templo ya no nada que ver con nosotros. Más bien, usted es el templo de Dios, templo del Espíritu Santo, donde Él quiere morar. Pero vienen guerras ahí, movimientos falsos, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy. Mateo 24, habrán señales, guerras, hambres, tantas cosas. Pero no es el fin. Sin embargo, nosotros ya estamos a frontera del fin. Es decir, que estamos muy cerca de ver al Señor. Y ese es nuestro anhelo. Entonces Dios quiere que disfrutes al máximo la vida aquí en la tierra y luego la vida eterna. Que tu casa sea un hogar feliz, tu matrimonio sea un hogar feliz, happy life, happy wife. Es decir, que se viva feliz y tengamos buen carácter. Estaba hablando de la perfección y la perfección no es otra cosa que tener buen carácter. Es decir, que la palabra esta en hebreo nada significa ser de corazón bueno. Y tiempo me faltó para hablar de esas cosas, pero básicamente se resume. Entonces, tratemos de ir viendo. Entonces, básicamente, la Biblia dice en Isaías capítulo 46, verso 10, desde el principio, dice Dios, está hablando el profeta, y dice, desde el principio anuncio yo el final, lo profético. Entonces, escatología viene de la palabra escatos. Habla de tiempos, estudio de los tiempos, pero no voy a hablar de escatología. Entonces, básicamente aquí se pone interesante porque dice Dios, bueno, desde el principio yo estoy anunciando el final. De antemano lo que aún no ha sucedido, es lo profético. Yo digo, dice Dios, mi decisión se cumple. Es decir, que lo que dice Dios se cumple. No importa qué esté sucediendo, se va a cumplir lo que dice Dios. Eso es lo que dice Él en su palabra. Ahora, todo lo que me place lo voy a ejecutar. Es decir, que Él va a hacer lo que quiere. Y dice otro versículo, nada ni nadie podrá estorbar lo que la mano de Jehová quiere hacer. La palabra de Él se cumplirá y no faltará ninguna tilde sin que se cumpla. Es decir, el cumplimiento. Ahora, dice esta versión, Biblia de lenguaje sencillo, yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final, doy a conocer el futuro,
desde mucho tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes, los planes de Dios, se cumplirán tal como yo quiero. Entonces hay sucesos tan humanos donde Dios está moviendo situaciones para el cumplimiento de lo que está profetizado. Entonces, si está escrito que Cristo viene, Cristo viene. Si está escrito que hay un arrebatamiento, hay un arrebatamiento. Amén. Pero Él profetiza antes, es decir, que hay muchas cosas que están escondidas en la palabra. Por ejemplo, déjeme darle un ejemplo. Versículo que sigue. Vea este versículo. Usted lo sabe muy bien. Génesis 2:22. ¿Qué dice ahí? De la costilla que el Señor Dios había tomado, del hombre formó una mujer y la trajo al hombre. Hay una palabra hebrea ahí metida. Es tomar. Y esa palabra significa arrebatamiento. Es decir, que Dios está creando y está ya profetizando. Es decir, que cuando le hicieron al hombre, luego de la costilla, es decir, que tomaron y se la llevaron. Y Dios ya la trajo formada como una mujer. Y se la presentaron a Adán. Cristo es el segundo Adán. También a la iglesia se la van a llevar y se la van a presentar al segundo Adán. Entonces ahí está tan fácil de entender, es decir, de que está hablando que Cristo es el segundo Adán, a la primera se la llevaron y a la segunda, que es un cuerpo, un conglomerado de personas, se los van a llevar. Es decir, de que aquí no somos la sombra de lo que vamos a hacer. Aquí estamos, usted está bien bonito, se ve así muy, muy bonito, pero allá va a estar mejor. Amén. Allá vamos a estar completos. Y dice que ningún cabello de nuestra cabeza faltará. Quiere decir que algunos que ya estamos así votando, allá nos van a ver enteros otra vez. Eso va a estar calidad. No, espectacular. Va a estar bueno. Y de alguna manera vamos a tener que llegar a un nivel estándar de apariencia, de una edad. Eso pienso. Pero si nos eternizan siendo viejos, no hay problema, ¿verdad? Pero pienso que vamos a llegar a un estándar semejante a Cristo. Gloriosos. De alguna manera nos vamos a conocer. Allá en el cielo, a la mira, ¿cómo dicen ahí cuando que se mira bonito? Te miras así, ¿cómo se llama? Pibe, ¿cómo es que dice? Jovenazo, bonito, así, chulo. Ya, no es mala palabra, va. Entonces, vamos a verlos bonitos. Mire, pues, qué bendición, dice que ya no vamos a estar barrigones allá arriba. El estómago, ¿qué dice que va a desaparecer? Seremos semejantes a los ángeles. Así dice la Biblia. Seremos muy brillantes como el sol. Dios es luz. Habrá una luz que va a vivir en nosotros. Bueno, esto es fácil, dice el Evangelio de Juan, en el principio Dios, ¿verdad? El principio era Dios y la luz era la vida de los hombres, no dice que la sangre, pero eso ya es otra cosa. Mejor bajemos a la tierra, no nos metamos en problemas. Entonces, pero sí está hablando Dios en cuanto al tiempo pasado, profetizando. Es decir, formó a una mujer y mujer se dice Isha y el hombre se dice Ish. Así se dice en hebreo. Pero básicamente es donde Dios bendice el matrimonio. Tanto hizo hombre y hizo mujer. Así es que dice la escritura. Ahora, si usted se recuerda el sacrificio de Cristo, ¿a dónde fue que cuando lo con la lanza lo hirieron? ¿Dónde fue? En la costilla, en el costado. Es el sacrificio por su iglesia. Ahora,
Dios va a sacar de todo el cuerpo que es el cuerpo de Cristo. En todo el mundo va a sacar la costilla. No toda la iglesia se va a ir en el arrebatamiento. Todos van a ser juzgados en el tribunal de Cristo, pero los que no se han consagrado, los que no viven una vida agradable delante de Dios, se van a quedar otro tiempo aquí en la tierra. Son salvos, pero ya no son parte de la iglesia del arrebatamiento. Uno es tomado, otro es dejado. Porque algunos se quedan porque no se consagraron, porque no vivieron de una manera agradable. Tu vivir es buena ganancia. Por causa de tu vida vienen bendiciones. Si tú agradas a Dios en tu forma de vivir, tú y tu casa son bendecidos. Entonces nos conviene ser obedientes y vivir bien. De eso estaba hablando ayer allá en Ciudadela. Muy bien, las bendiciones de los justos. Ahora, entonces empieza a decir Dios, bueno, empieza ya a escribir el Señor en cuanto a esto. Básicamente hay una preparación para la transformación. Es decir que hay varios niveles de transformación. Nosotros vamos de gloria en gloria, de aumento en aumento, hasta que el día sea perfecto. Pero hay transformación. Por ejemplo, la palabra transformación también te va relacionado a la mente, que es metanoia, una palabra griega que significa cambio de mentalidad. Ya no tenemos que vivir o pensar como antes vivíamos, con una mente mal enseñada, mal enfocada. No, que Dios pide que tengamos la mente de Cristo. Y eso es lo que debemos de anhelar, una transformación en nuestra manera de pensar. Y hay varias transformaciones, pero es decir, hay una iglesia que está peleando la buena batalla. Hay una iglesia que va a ser arrebatada. Jerusalén celestial, según como la presenta Apocalipsis, es una ciudad cuadrada que tiene 12 puertas, que cada puerta son tipos de perlas gigantescas. Debe ser algo soñado eso. Está en el monte de Sión, pero no me voy a meter mucho ahí, porque si no el tiempo se me va. Entonces mejor hablemos un poquito. Entonces viene Dios y empieza a decir, el Salmo 66:12, colocaste a un líder. Resulta que Dios pone líderes. Hubieron patriarcas, hubieron jueces, hubieron reyes, profetas y tantos hombres que Dios pone para seguir trabajando con el pueblo. En este caso puso a un Moisés, ¿verdad? Aquí les puso a un hombre de Dios, un líder. Y así Dios pone en diferentes lugares que son guías para que la iglesia se prepare para salir. Esa es la tarea. Nuestra tarea es preparar una iglesia bien dispuesta para la venida de Cristo. Ahora, dice, nos pusiste un líder y pasamos por el fuego. Entonces quiere decir que puede haber líder, pero puede haber problemas. A veces piensan que el hecho de tener líder no van a tener clavos. Así se le dicen a los problemas acá también, ¿no? Sí, ¿se entiende? Y a veces son clavos de ferrocarril. Son clavotes. Pero básicamente el ministro está para ayudar, pero hay problemas. Los pasamos todos. En este mundo tendréis aflicciones, palabras de Cristo. Tendréis aflicciones, pero vuestra fe vence al mundo. Entonces está diciendo que hay que vencer las dificultades. Entonces pone el líder, especie, colocaste un líder sobre nosotros, pasamos por el fuego, pasamos por la inundación, pero nos llevaste a un lugar de mucha abundancia. Es decir, que el plan final es que Dios te bendiga. ¿Cuál era el plan con Moisés? La tierra de Canaán. ¿Cuál fue el plan de Moisés? A Canaán salió y a Canaán llegó. Abraham, el hombre de la fe, sí salió a Canaán y llegó a Canaán. Entonces, ¿cuál era el plan con el pueblo de Israel? Salir de Egipto a la tierra de Canaán, a la tierra donde fluye leche, la tierra de la abundancia, donde hay miel, donde Dios había prometido eso. Ese era el plan con el pueblo de Israel. Ahora tu plan es Jerusalén celestial. Que se diga de Buenos Aires, a Jerusalén celestial salieron y a Jerusalén celestial llegaron.
Ya que le creyeron a Dios para ir pues, para allá. Es decir, esa mentalidad. Entonces, tenemos que rogar que el Señor nos auxilie. Mire, no hay que tomar en cuenta el mal recibido. Es decir, vas a tener problemas, a veces hay malas actitudes, no hay perfectos específicamente en una plenitud, hay problemas. Decía un amigo mío, aunque también será el extremo, acostumbrado estoy a los desprecios, que las caricias me ofenden. Pero también ese ya es el otro extremo. Es decir, de que nosotros tenemos que tratar de tratarnos bien. ¿Verdad? Dice que hay que tratarnos bien como cuerpo de Cristo. Bueno, entonces se pasan dificultades, situaciones difíciles, pero se llega a un final. En este caso, una vida en abundancia. Pero Cristo dijo también eso para nosotros, que el plan es de que nosotros tengamos una vida en abundancia. ¿Verdad? ¿A qué le dijeron a Pedro cuando dijo, Señor, yo todo lo he dejado? Eran unas redes rotas, pero de todas maneras, ¿verdad? Todo lo he dejado, le dijo. Sí, tendrás 100 veces más acá y tendrás la vida eterna. Es decir, que vamos, el que tiene esperanza solo para esta tierra es digno de lástima. Porque nuestra meta es llegar como vencedores delante de Dios. Y en Él, por medio de Él, somos más que vencedores y nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Entonces es de creerle al Señor. Ahora, entonces, dificultades hay. En este mundo tendréis aflicciones. Hay. Lo que tenemos que pedirle al Señor, auxíliame para vencer las dificultades y hacer más corto el camino. No quedarme tanto tiempo en la dificultad, no, que, mire, ¿cuántos casados hay acá? Mire, si usted está madurado en su hogar, los problemas no son tan largos. ¿Verdad? Mejor usted llegue y saque vi que sacaste un pañuelo, una toalla. Mejor entre a la puerta y desde lejos, ya. Y paz. ¿Verdad? Mejor pido perdón. Mejor me humillo. Es que, pero yo no tenía la culpa. Pues no te preocupes, ¿quién la tiene? La Biblia dice, si tú eres culpable, ve tú y pide perdón. Y si no eres culpable, ve y pide perdón. Y máxime en el hogar. Qué rico estar en paz en el hogar. Amén. Te sirven la comida a tiempo. Si no, no hay. Pero es que no tema de familiar, vamos, entonces no, regresemos. Bueno, entonces, mejor sigamos. Entonces, veamos acá, está diciendo el Señor su palabra. Da la creación de la tierra. Y dice, en Hechos 17:26, la Biblia latinoamericana dice, de uno hiciste todas las naciones del mundo. De uno. ¿Quién era ese uno? Adán. Está resumiendo Dios. Dios es muy, mire, Dios habla tan sencillamente y resume tiempos. Bueno, en el principio era Dios. Fíjese. Y luego dice, segundo versículo, la tierra estaba desordenada y vacía. Entre Génesis 1, versículo 1 y versículo 2, pasaron miles de años. Dios no es un Dios de desorden. Entonces, ¿quién desordenó la tierra? Entonces, ¿por qué estaba vacía? Porque ahí hubieron grandes guerras. Dios no la dice, es decir, que Génesis es el resumen. Pero Dios resume en pocas palabras cientos de miles de años. Y de ahí tienen que empiezan a Génesis está hablando de los géneros humanos, no está hablando de la creación total. Entonces viene ahí el Señor ordena la tierra, de las aguas hace que surja la tierra. Entonces hubo un diluvio. Toda la tierra fue sometida a inundación.
han habido juicios antes aquí, en la tierra. Pero es otra cosa, no hablemos de eso. Pero ahí lo dice, ¿verdad? Que dijo, surjan a lo seco de lo húmedo. Es decir, que todo estaba inundado. Había pasado un gran juicio de agua. Han habido diferentes tipos de juicios. Pero como no queremos hablar de eso, para no meternos en problemas, mejor sigamos acá. De uno hizo todas las naciones del mundo que habitaban sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados en los límites de su habitación. Efesios 2:12 dice, la Biblia de Eusefo, dice, estabas en aquel tiempo lejos de Cristo, privados de la ciudadanía de Israel, eras extraño a las alianzas, a las promesas, sin tener esperanza y sin tener a Dios en el mundo. Sí, antes. Ahora usted tiene la dicha de ser hijo de Dios. Es decir, que usted ya no está incluido ahí. Mire, no sé a qué edad usted llegó al Evangelio, pero gracias a Dios que está. Lo mejor que le pudo suceder que Cristo se revelara a su vida. Lo mejor. Yo estaba contando y yo ya me quedé contando y ya ni prediqué. Pero en el caso mío no creía nada, ni en mí mismo creía. Sí, era mero ateo. Estudiaba para abogado, lector sí leía. Por eso leí la Biblia para contradecirle a alguien. Porque me molestaba tanto. Que iba a tocar y molestar. Era mi hermano. Yo le dije, voy a leer la Biblia para que yo con ese libro le voy a decir que está equivocado. Y resulta que leyendo encontré al autor y el autor me alcanzó. Entonces, Señor, no puedo negar que tú existes. No creo que Tatarachita era mi bisabuela. Más bien creo que soy hijo de Dios. ¿Usted cree que es hijo de Dios o de la evolución? Porque si no, ahí está Tarzán también, me da. Entonces salió Tarzán. Lo que hacemos acá. Entonces, no somos. Y la teoría es una teoría. Toda teoría es algo pensado por un estudioso, pero no comprobado. Y esa es una teoría que piensan que así era. Así como habían teorías que pensaban que la tierra era plana y que habían 3 tortugas gigantescas que cargaban la tierra. ¿Y dónde estaban paradas esas tortugas? Pues a ver, pero la mentalidad de la gente. Sin embargo, Dios empieza a decir en Isaías que la tierra es redonda. Lo dice ahí, la redondez de la tierra. Es que todo está escrito. La revelación está en la palabra. Solamente es que Dios nos dé luzazos y lograr entender. Pero hay un buen final. De todas maneras, si usted vive bien, para su propio bien. Si usted trata bien a los demás, para su propio bien. Pero qué mejor saber de que hay un Dios que se agrada. Hay un Dios que se agrada de que tú vivas bien. Los planes de Dios son planes de bendición, de bienestar, para que tengas una vida feliz. Y es lo que queremos. Claro que hay que entregar el carácter. ¿Cómo está su carácter? Bien, gracias, el suyo, va a decir usted. Pero nos toca que cambiar. Nos toca que nosotros ser semejantes a Jesús. Ahora, vamos a ver cuánto llevo. Vamos a ver qué es lo que dice aquí el tiempo. Yo creo que puse reloj. 24 minutos y no he dicho nada, pero bueno. Sigamos. Entonces, es decir, de uno hizo todas las naciones. Salgamos de ahí. Dice toda la escritura. Luego empieza Dios, estoy resumiendo, yendo a grandes pasos. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos lo que es la verdad, útil para hacernos ver lo que está mal. El Señor nos enseña lo que no está bien en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados. Nos enseña a hacer lo correcto.
Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. Así dice la Biblia, traducción viviente. Es decir, que la enseñanza, la instrucción, mire, a veces pasa que el predicador viene y predica y alguien dice, ¿y quién le contó mi vida? Ese mensaje iba con dedicatoria, a mí me lanzó todo. Y el ministro ni sabe nada de la gente. Lo que pasa es que Dios pone una palabra y resulta que Dios nos confronta con su palabra para el bien nuestro. Lo que Dios quiere, que te portes bien. Fácil, ¿verdad? Es decir, que hagamos lo que es correcto. Padres, que se porten bien. No provoquen a ira a sus hijos. Que traten a su mujer como, no como vajilla plástica, si como vaso frágil. Dadle honor, dadle honra. Y el Señor empieza a dar directrices en la vida familiar, matrimonial, de cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que actuar. Nadie fue a la escuela para estudiar, para ser esposo, ni para ser esposa. Ahora multiplicarnos nosotros lo hacemos rápido, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tiene? Hay sillas vacías, sígase multiplicándose, por favor. Al menos a la gente del principio dijo el Señor, multiplíquense y llenen la tierra. Le dijeron, hay mucho espacio que llenar. Y aquí en Buenos Aires he visto que hay espacios todavía. No, pero mejor aquí en la casa del Señor, ¿verdad? Pero dice que bendición de Jehová son nuestros hijos. El Señor bendiga a nuestros hijos. Amén, son bendiciones. La verdad que rico ser padre. Ahora, sigamos acá. Entonces, está hablando, nos enseña la verdad, nos enseña lo que está mal, nos enseña cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y básicamente es para capacitar al pueblo. Entonces, Dios nos tiene que enseñar para capacitarnos. Y dentro de eso nos capacita en diferentes funciones que tiene las personas dentro del cuerpo de Cristo. Y tiene que capacitar líderes, tiene que capacitar pastores. Un maestro tiene. Imagínense que alguien dice que es maestro y ni lee la escritura. Más bien, si alguien tiene que leer más la Biblia, es un maestro para poder trazar bien la palabra. Por eso dice la Biblia, no sean muchos maestros porque se les va a demandar. ¿Qué se les va a demandar? Lo que se enseña. Entonces, que nosotros enseñemos lo que está de acuerdo a lo que Dios dice. Ahora, entonces, Dios trabaja con un pueblo, trabaja con el pueblo de Israel y luego empieza a trabajar con nosotros. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero todo aquel que le recibió, le dio el gran privilegio, aquí, de llegar a ser hijos de Dios. Entonces estamos en ese proceso. Ya somos, dice Juan, el apóstol Juan. Sí, pero todavía no se ha evidenciado lo que somos. Es decir, el que persevere hasta el final será salvo. Muy bien, entonces dice acá en el Salmo 119, 73. Tus manos me han creado y me han formado. Por favor, enséñame a comprender tus mandamientos. Entonces, en otra palabra está diciendo, por favor, orando, enséñame a entender tu palabra. Miren, la primera vez que leí la Biblia, la leí, me tardé como 2 meses y algo. El Nuevo Testamento se lee así, rapidito, un poquitillo. Yo digo, pues hay gente que se pone a leer libros. Y digo, ¿por qué se pone a leer libros ni siquiera la Biblia ha leído? Es decir, lo primero hay que leer la Biblia. Y luego para poder estudiarla y indagar. Imagine, yo voy a indagar aquello que no conozco, entonces agarraría partes. No, me toca que tener la idea de un panorama para luego estudiar. Entonces, qué bueno que nosotros leamos la palabra. ¿Cuántos casados hay acá, perdón? Levanten las manos. ¿Sí? ¿Alguna vez usted mandó cartas a quien ama su alma? ¿Sí? ¿O usted es de la nueva generación de textos?
Pero ya en mi época era papelitos. Fíjese, yo me acuerdo en las escuelas. La mentalidad de niño vos. Pero uno escribía el papelito y de ahí le decía, pasalo y que se lo lleven a fulana. Iba el papelito y llegaba. Si lo miraban a uno de buenos ojos, fue que fue aceptado el papelito. Ya. Y de ahí llegamos a escribir con, al menos los que pasamos nosotros escribíamos con números. Teníamos códigos en la escuela. Es decir, que escribía tal palabra, 3, 2, 1, de ahí, y seguía uno escribiendo, y llegaba alguien y lo agarraba. A saber qué dice. Ya. Así como yo le digo a veces, ¿verdad? Que a veces uno hace así cuando, ¿cómo es? Irnos. Oído y nariz, ¿verdad? Irnos. Entonces le hace el esposo. Entonces ya le hace. A señas. Pero la verdad que el entendido a señas. Que el Señor nos dé la gracia para entender. Bueno, Dios dice que te ama. Ahora, por eso pregunté, ¿alguna persona acá escribía? Levante la mano. ¿Sí? Vení para acá, pues. Vamos a ver. ¿Y a quién le escribías? A ella. Vengan los dos entonces. Miren, no los voy a asustar. ¿Quién era el que escribía? Yo. Vos. Che. Y tú leías las cartas. Canciones. Canciones también. Cantadito. Cantabas también vos. Sí. Gloria a Dios, canciones. Padre. Y escritos. Sí. Gloria a Dios. Pero tú los oías y los leías. Muy bien. Las Solamente tengo. eso. Tengo las cartas. Vaya. Un día es día de testimonios. Gracias. Bueno, ¿qué le quiero decir? ¿Alguien tiene una Biblia de papel? A mí alguien me dijo, usted ya no usa la Biblia. ¿Qué tengo? Tengo 120 Biblias en mi computadora. Entonces, si el novio, Cristo, me escribió cartas, ¿las debo de leer? Si yo sé que yo soy llamado para Él. ¿Quién me dio? ¿Tú me la diste? ¿Quién me dio la Biblia? Bueno, si tú estás enamorada de Cristo y aquí te está escribiendo Él, ¿cuál sería lo normal? Leer. Y uno se goza cuando Dios le dice, ahí te amo, mi especial tesoro, la niña de mis ojos, distinguida dentro de miles, la perfecta mía, mi paloma mía. Empieza uno a leer tantas cosas y uno dice, Señor, gracias. Ese mensaje es para mí. Me dices que me amas. Dices que yo soy la iglesia del arrebatamiento. Aleluya. A mi nombre feliz contestaré. Entonces, pero es que no está enamorado. Entonces uno tiene que indagar la escritura. Porque la escritura es para instruir, para guiarnos. Entonces, mire, hay gente que dice, mire, fíjese que el Señor hacía pajaritos del barro. Perdón, ¿y usted dónde leyó eso? Lo vi en la película. ¿Qué te va a enseñar la película? Tú tienes que ir al conocimiento de la palabra. Y la palabra te va a guiar a la verdad por medio del Espíritu Santo. Le da ese aplauso al Señor. Tenemos que estudiar la palabra. Ahora, enséñame a comprender, por favor, Señor. Dame la gracia para entender qué es lo que tú dices. Y Él se encargará de ayudarnos. Bueno, sigamos acá. Entonces, cuando sufrimos en este cuerpo mortal, dice acá, ¿cuánto? Pues sufrimos mucho. A veces hay padecimientos. Vea, se padece por tanta cosa. Hasta las enfermedades nos llevan a aflicciones.
A veces llegas al hospital, llegas con happy face y te dicen que estás enfermo y sales con la cara para abajo. La verdad es que Dios es nuestro sanador, pero nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza en Dios. Pero hay aflicciones. Le voy a hacer una pregunta y no voy a contestar. A los casados, ¿ha sufrido en su hogar? Dije que no dijera nada, porque si no va a ser usado como la policía. Todo lo que diga puede ser usado en contra. Es que mire, uno bueno, voy a decir una palabra, ignorante. ¿Y quién es ignorante? Aquel que no conoce. ¿Todos conocen todo? No, entonces desconocemos. Qué lindo cuando ya conocemos, porque nos informamos. Tenemos que inquirir, es decir, darnos al conocimiento del Señor, para que ya no desconozcamos. Ahora, pero necesitamos entender que hay sufrimiento. Anhelamos el día de la transformación. Cambiemos esto. Anhelamos el día del arrebatamiento. Pregunto, ¿cuántos anhelan el día del arrebatamiento? Estoy diciendo ahí, nosotros anhelamos que ya nos lleven. Y ese debe ser calidad espectacular. Ese es bueno. Mire, se vale soñar. Tuve un sueño espectacular. Soñé que me arrebataron. Señales. Estaba durmiendo, pero fue increíble. Sentía la brisa, pero sentía que iba a una velocidad. Sentí que me llevaban abrazado y iba hacia una. Y yo me asusté, pero me alegré. Mire, pero era sueño, sí, pero me gustó. Iba y entré a los planetas, y las luces, las estrellitas, y la Tierra se hizo nada. Entonces entendí lo que dice la Biblia. David dice, ¿y qué es la tierra? ¿Y qué es el hombre? Para que de él tengas memoria. La tierra delante de Jehová es como un grano de polvo. Así dice. Entonces, si la tierra es como un grano de polvo, ¿y vos qué sos? ¿Quién es uno? Pues la tierra delante de Dios. Entonces, ¿de qué tamaño es tu creador? Si los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Pero dice que tu salvación es del tamaño de tu Salvador. La tierra no puede pagar el precio, ni con todo el oro, ni con todo lo que pueda dar, lo que vale tu salvación. Tú vales más que el planeta entero. Tú vales la sangre de Cristo Jesús, de Dios, hecho hombre. Pero me regresaron del sueño. Ah, qué triste. Es como cuando uno está comiendo helado de chocolate y ya se está acabando. Y me empiezan a mover. Fíjate, sentí y de ahí me bajaron y sentí cuando regresé. Y era mi madre, todavía no estaba casado. Hijo, ¿qué te pasa? Me dijo. Has estado respirando muy profundo. Yo dije, triste que me despertaron. Era como aquel que siente que lo van a arrebatar. Está el servicio, estaba oyendo cantar y bueno, está rico, ¿verdad? Y no, pero cuando uno entra, de repente entra en un movimiento donde entras en una dimensión tan linda que sientes que ya te vas de la tierra y que te van a sacar de la iglesia. Eso me dijo alguna vez una hermana. Mire, pastor, fíjese que yo sentía que ya me llevaban, y abrí los ojos. ¿Y para qué los abrió? Que se le hubieran llevado. ¿Sí? No le dije un favor me iban a hacer. No, tampoco le dije. No, que cada quien disfrute sus experiencias. Amén. Es decir, si Dios te está bendiciendo, métete hasta la cocina, ¿ya?
Porque el que sirve y reparte coge la mejor parte. Es decir, tú métete. Aboga mar adentro y tira la red. No te quedes a las orillas. Profundiza en los negocios del Señor y Dios te va a bendecir. Es decir que esto es de atrevidos. Ahora, anhelamos el día de la transformación, sí. Cuando los cuerpazo, que hemos de ser revestidos, ¿qué tipo de cuerpo nos van a dar ahí? Celestial. Es decir, imagínense este cuerpo ya antes aguantaban más, hasta 900 años después de la caída del hombre, Matusalén. Pero ahora ya a los 40 la gente está arrugada. Ya a otros 50, 60 y arruga sobre arruga. Pero sus cuerpos no se van a arrugar. Los cuerpos que tenemos, aunque les echemos cremitas o nos los jalemos haciendo cirugía, pero la vejez se tiene. Pero te darán un cuerpo que es un cuerpo para la eternidad. Palabra fiel es esta: tendremos un cuerpo celestial. Le hace aplauso fuerte, promesa de Dios. Dios lo dice, Dios lo va a hacer. Amén. Ahora, es decir que hay un plan de parte de Dios. Romanos dice que no te acomodes al mundo, no te acopes al estilo del mundo. Está diciendo en Romanos 12:2, dice: no os amoldéis a los usos o costumbres, las tradiciones. Hay gente que defiende sus tradiciones. No, nosotros tenemos que ver qué dice la Escritura. No puedo yo volverme un religioso de tradición. Yo tengo que buscar la verdad y mantener la verdad y sostener la verdad. Y si algo no lo avala a Dios, déjalo a un lado. Amén. Es decir, nos toca que abrazar la verdad. Así como el hombre de la barba blanca. Señor, auxílianos. Pero a veces guardamos tantas tradiciones que no las dice la Biblia. Tenemos que investigar. La verdad nos hace libres. Vive la verdad de Dios. No nos hagamos religiosos de las cosas que dice el mundo. Pero esas tareas se las dejo a su pastor, que se encargará él de pasarles el tráiler. Mire, entonces, ahora dice: antes bien procura que vuestra mente esté como renovada. Opere la transformación de vuestra personalidad. Ese es cambio a un buen carácter. Tu identidad. Si antes eras todo amargado, todo fracasado, Dios te saca de los fracasos para darte victoria. Las primeras aguas que encontró el pueblo en su liberación fueron las aguas de Mara. Y Mara significa amargura. Fue cortado un árbol y cayó y endulzó las aguas. Ese es el sacrificio de Cristo para endulzar las aguas. Cristo endulza tu vida. Ese aplauso sonoro. Las cosas viejas pasaron. Es vivir de acuerdo a las nuevas. Ahora, está hablando de la iglesia comprometida, la iglesia novia. Y dice acá, dice: tus labios destilan miel virgen. ¿De qué está hablando? Pues fácil. La miel es revelación. Es decir, una revelación. Qué lindo que Dios te hable. ¿Alguna vez usted ha dicho: Dios me habló? Levante la mano acá. ¿Habrá alguien que ha dicho: Dios me habló? A veces uno siente que Dios le habló específicamente, y Dios nos habla de muchas formas. A veces hay una palabra en la Biblia como que resalta y nos pega a nosotros. Cuando uno siente que Dios le habla, a eso le llamamos un rema, ¿verdad? Se me hizo la palabra rema, se me hizo viva. Y Dios sigue hablando hasta el día de hoy. Pero está diciendo de una iglesia que tiene revelación, debajo de su lengua hay miel y leche. ¿Qué es la leche? Desead como niños
La leche espiritual no adulterada. Entonces tú tienes que anhelar la palabra genuina, una sana doctrina, donde Dios es el que te está instruyendo y te está enseñando. Está hablando en la iglesia. Ahora, sigue diciendo, la fragancia de tus vestidos parecen de Líbano. Líbano es un monte muy alto donde hay nieve. Está diciendo como que el Señor la está oliendo y le dice, hueles rico, hueles a santidad, hueles a consagración. Mire pues, estaba diciendo el otro día aquí, si yo trabajo en un lugar donde hay mariscos, trabajando ahí, ¿a qué huelo? A fish. ¿Ah? En eso trabajo. Ahora, si tú eres un sacerdote de Dios, ¿cuántos son sacerdotes? Hizo un pueblo de reyes y sacerdotes. Un sacerdote está ministrando incienso, está alabando a Dios. Entonces, ¿a qué hueles? A incienso. Hueles a presencia de Dios. Hueles a adorador. Hueles a un hijo de Dios. Le das aplauso, Señor. Hueles a que alguien está metido con Dios. Porque es tu relación, tu trabajo. Entonces, qué lindo. Mire, si uno se mete en un lugar donde la gente está fumando, a veces nos toca que trabajar en lugares donde hay fumadores. ¿A qué huele uno? A cigarro. Yo no creo, aquí no hay mujeres celosas, ¿verdad? Que cuando llega el marido a la casa empieza cardíaco. Usted ya no es así. Amén. El celo es desconfianza. Es decir, mire, si está casado, tiene que tener seguridad con quien se casó. Está callado usted, Padre Santo. Mire, pues, la verdad que la confianza, que siempre cuando tiene confianza uno sabe que anda donde anda, pero cuando uno está en el Señor quiere serle fiel a Dios y también ser fiel en el hogar. Le da ese aplauso, Señor. Usted quiere guardarse, honrarse al Señor. Yo 48 minutos y no he dicho nada. Sigamos. Mire, yo le digo a los jóvenes, se vale tigrear. A la hora de los anuncios, usted mire, oh my God. Entonces, es normal, media vez sea en el Señor. Ya. Fuera de los anuncios, no. Eso digo yo. Ahora vamos a ver cuáles serán tus reglas, pero bueno. Pero yo le digo a los jóvenes, una vez casado, cohete quemado. Ya se acabó. Solo tenemos derecho a un tiro. Y de ahí ya no hay devoluciones. ¿Cierto? Así es en el Señor. Lo que une Dios, no lo separe nadie. Entonces, es que viera que tiene un carácter. Pues entregue su carácter. Trabajemos. Dios tiene el poder para cambiarnos. Danos un carácter bonito. A como Él quiere en nuestra vida. Ahora, pero necesitamos la transformación, la instrucción de Dios, la revelación, la palabra, que haya palabra que edifique, que tengamos en nuestra boca la palabra oportuna, que sea apropiada para edificar. Eso es lo que quiere Dios, que nos edifiquemos los unos a los otros. Entonces, básicamente, estamos caminando en una vida donde dice el Señor, mira, 1 Corintios 9:25, en cualquier competencia, competencia,
los atletas se someten a una preparación rigurosa. Entonces, tú estás corriendo para ser la novia de Cristo, tienes que meterte a una preparación rigurosa. Bueno, cuando usted quiere adelgazar, aquí usted no tiene problema con las dietas, ¿verdad? Disfruta la vida con la mujer que amas, come tu pan con gozo y con alegría de corazón. Ya, pero no mucho, para mantener la línea. Pero si usted quiere adelgazar, usted se tiene que meter a un plan. Amén. Es decir, mira, yo digo esto, hay cuerpos que son muy agradecidos. Comen un poquito. Hay otros que tienen un cuerpo que comen y nada. Lástima que no recibí yo uno de esos. Pero disfruta, cuídate. Pero ¿por qué lo estoy ejemplizando? Porque está diciendo que hay que prepararse para lograr una corona, pero esto hablando a nivel humano, eso se marchita. Mientras nuestra corona, ¿corona de qué? Corona de reina, corona de novia, corona de la esposa del Cordero. ¿Qué dice? Ahí no se marchita, sino que se corre, dice, así que no quiero correr sin preparación, ni quiero boxear dando golpes al aire, dice Pablo. Yo quiero hacer las cosas bien hechas para llevarme el premio. Entonces que tu vida camine de una manera correcta para llevarte el premio. Para que la hora que venga Cristo, a tu nombre feliz, acuérdense, a mi nombre yo feliz contestaré. Amén. Entonces, está hablando básicamente de un principio y se caminando a un final. Ahora, sigamos acá. Es decir que acá está lo temporal y está lo eterno. Nosotros tenemos que ser sensatos en las decisiones que tomamos para que nosotros tengamos una corona que no se marchita. Es decir que dígale al que está a su lado que valga la pena. Che. Que valga la pena. Mire, tantos años en el Evangelio y no, si usted ya lleva años, que valga la pena. Es decir que estoy haciendo para algo que sí va a estar bien. Y Dios no avergüenza a nadie. Dios va a premiar a los que se esfuerzan, a los que se entregan, a los que se consagran, a los que sirven. Dios no es injusto para no premiar a cada uno según sus obras. Dios va a premiar la obra de cada uno. Entonces nos toca que prepararnos. Ahora, bueno, ya llegó aquí mi compañero el evangelista Murillo. Entonces estamos hablando, acá dice, Mardoqueo tenía una prima, una joven muy hermosa. Jóvenes, ¿cuántos hay acá? Era una joven muy hermosa. Usted diga, amén, diga usted. ¿Ah? Una joven muy hermosa. Pero luego dice ahí, la cual también le decían Esther. Se llamaba ¿cómo? Hadasa. Aquí están hablando de la iglesia novia. Dos naturalezas muy interesantes. Entonces, Hadasa significa mirto arrayán, una planta que se mantiene siempre verde. Renuevos. Pero no me voy a meter a los renuevos, no me estaba metiendo a hablar de los renuevos. Hadasa. Fíjese, es decir que en todo el año se mantiene bonita la planta. Que tu vida se mantenga todo el año bien. Amén. Verdes, robustos, elegantes, handsomes, hermosos. Se mantenga calidad todo el año. Luego dice el otro nombre, el nombre Esther. A ella le están hablando primero a nivel de tierra. Esther está hablando a nivel del cielo. Esther significa estrella. Es decir que
ella tiene una naturaleza terrenal aspirando una celestial. Ahora, entonces, veamos acá. Esther. Es decir, significa estrella. Estrella. Nosotros somos de esta tierra, pero tenemos un deseo de ser bendecidos a nivel eterno. Ahora, ¿qué significa Hadassah? Bueno, sencillo. Sencillo es esto. ¿Qué es Hadassah? Era una planta medicinal, una planta muy linda a pesar del clima fuerte del desierto, pero esta planta se mantenía así. Esa es bien blanca, blanca, sus hojas bien verdes, y cuando se acerca uno a la planta es aromática. Entonces Dios pide que nos vistamos de lino fino y emblanquecido. Es decir, que Dios no quiere obras sucias, es decir, pecado que se ensucia, porque esperamos un matrimonio a nivel celestial con el Rey del cielo, de los cielos, con Cristo Jesús. Entonces, básicamente ahí está hablando. Hay muchas figuras que hablan de esto, pero poco tiempo para hablarlo. Ahora, entonces, está diciendo acá algo más dentro de esto. Es decir, que vale la pena tu entrega, vale la pena tu consagración. Este verso es increíble, impresionante. Cristo es el sumo sacerdote. Hebreos dice que es el más alto y sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y resulta que Melquisedec solamente se puede casar con cierto tipo de persona. ¿Qué dice la Biblia? El sumo sacerdote solo se debe de casar con una mujer que virgen. Y Cristo viene por una iglesia virgen. ¿Cómo? Pues resulta que Dios santifica, Dios bendice y prepara una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Entonces, cuando venga el Señor, las bodas son con el Cordero, pero Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores y Él es el sumo sacerdote. Es la única boda. Y esa boda ya casi está. Entonces nos está hablando que es una boda exclusiva del Rey, del Hijo, del Padre, del maravilloso Señor Jesús. Jesús es Dios. Le das aplausos a todas las bodas con el Señor. Entonces, dice Dios acá, ya casi termino. Vamos a ver el tiempo. 58 minutos. Bueno, Isaías 61:10. ¿Cómo me alegro en el Señor? Porque me ha llenado ¿de qué? De gozo. Y dice, me alegro en el Señor, me lleno de gozo en mi Dios, porque me ha brindado salvación. ¿Cuántos son salvos? Y luego dice, me ha cubierto de victoria. El plan de Dios no quiere que vivas una vida de fracaso, sino una vida de victoria. Y Él es el que te lleva de triunfo en triunfo. Es decir que, aunque tengamos batallas en este mundo, Dios está a nuestro favor y puede llevarnos a victoria. Nos puede sacar avante a pesar de las situaciones más difíciles que hayan. Nos puede sacar adelante y lo hace. Porque Dios no avergüenza a los que confían en Él. Y nuestra confianza está en Él. Y luego dice acá, soy como un novio que se pone su corona. Está hablándole a hombres. O una novia que se adorna. Son los atavíos. Y resulta que los atavíos son las prendas preparadas donde Dios ministra el Espíritu Santo y los adorna. Oro, preparación y relación con el Padre. Plata, relación con Cristo.
y piedras preciosas, la relación con el Espíritu Santo. Entonces Dios quiere que estemos ataviados. Es decir, podemos haber llegado a una peor condición de nuestra vida. Puede que nos tocó muy requete contra mal, sí, pero el día que llegaste a Cristo es el día de tu oportunidad, el día de tu esperanza. Aunque tu principio sea insignificante, tu final será un final glorioso. Así escribe el Señor y así es. Así es, final glorioso. Y eso ya se acerca. Entonces, básicamente, en todo tiempo, ¿y todo tiempo cuándo es? Todo tiempo. ¿Qué quiere Dios? Sean blancas tus ropas. Está hablando de una vida de santidad. Mire, si uno falla, mejor correr y pedir perdón al trono de la gracia. Señor, perdóname, te fallé. ¿Y qué hiciste? Le saqué la lengua a alguien ahí. Saber qué usted hizo. Ya. Pero hay cosas que uno hace. Nos toca que pedir perdón. Es decir, cada vez que hay oportunidad, pidamos perdón. Busquemos estar en paz, busquemos estar bien, busquemos estar a cuentas. Que aún si es que morimos, para nosotros es victoria. Aunque yo quisiera irme por la vía aérea, no por la vía subterránea. Pero sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Amén. Entonces estamos esperando un buen final para entrar a la eternidad. Ahora, dice acá, Tesalonicenses, que el Dios de paz, y es una necesidad, que el Dios de paz los haga a ustedes perfectamente santos, o santifique, dice otra versión, los conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto. Es decir, que estemos bien. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vale la pena. Mira, vale la pena, hay que pedir perdón. Yo he aprendido a pedir perdón. Nos equivocamos, ofendemos. Mejor humillarnos. Y empieza desde la casa. ¿De qué sirve que uno tenga gloria de Dios y en la casa anda un desastre uno? Mejor tranquilidad, paz. Si me he equivocado, pido perdón. Si la esposa se equivoca, pedir perdón. Y como somos cristianos, como así con esta me despido, que dice la Biblia, si tú no perdonas, tampoco yo, Jehová tu Dios, te perdono. Ahí lo dice Mateo capítulo 6, casi al final, por ahí creo que dice. Y si no, entre Génesis y Apocalipsis lo lee. Entonces dice, si tú no perdonas, tampoco yo te perdono. Entonces quiere decir que yo tengo que perdonar como también Cristo me perdonó a mí. Perdonemos. Si alguien nos ofendió, perdonemos. A paz nos llamó el Señor, viviendo una vida con bendición, con alegría y esperando la manifestación gloriosa de Cristo Jesús. Le invito a que se ponga de pie. Señor, te conceda toda clase de bendición. Señor, te auxilie. Dice Dios, tomará solamente un momento, será un abrir y cerrar de ojos. Cuando sete la trompeta final, el shofar final, porque la trompeta, el shofar sonará, los muertos serán resucitados para vivir eternamente y nosotros también seremos transformados y juntamente seremos arrebatados. Es decir, que esperamos un final maravilloso para una transformación. Vive la vida, vívela feliz. Despójate. Si alguien te ha hecho daño, perdónalo. Porque si tú no perdonas, mantienes el dolor
en tu corazón mejor, Señor, yo perdono, desarraigo lo que me hicieron, las cosas del pasado, Señor. Más bien quiero botar todo eso y disfrutar mi vida. No estar atado o cargar basura que me han dado otros. Mejor despojémonos de todo peso que nos estorba y no nos deja correr bien la carrera. Mejor lo que yo hice mal, si pedí perdón, Dios me perdonó. No tengo que vivir del pasado, tengo que botarlo. Y si la gente tenía un mal concepto de mí, yo no vivo de lo que dice la gente, yo vivo de lo que dice Dios. Es poner mi confianza. Así que yo le voy a invitar que abra su corazón delante de Dios. Quisiera invitar al evangelista Luis Murillo, ¿no está por ahí? Para que me auxilie. Ahí lo vi entrar, pastor, que está bajo cobertura. Vamos a cerrar esto orando, rogando a Dios. Si hay algo que pedir perdón, pida perdón. Gloria a Dios. Ahí con sus ojitos cerrados, hermano. Si hay una preparación